Hola, bienvenidos a Endovoces. Una vez más estamos por aquí. Esta vez estamos con el doctor Eder Rivera. Él es médico ginecólogo, cirujano de mínima invasión y ginecología bioregenerativa. Es correcto, sí. Y bueno, vamos a hablar un poquito de la endometriosis, pero ya vimos en el segundo capítulo con el doctor Ramiro qué es, pero ahorita vamos a profundizar más en otros elementos de la endometriosis. Y bueno, primeramente, ¿qué te llevó a especializarte en ginecología y a ser experto en endometriosis? Una de las cuestiones que me gustó mucho es siempre que la mujer tiene un poco más de cuidado sobre ella. Ujú. Incluso en el servicio social vemos como las mujeres normalmente acuden regularmente a sus citas anuales para cuestiones de Papa Nicolau, todas esas cuestiones. Entonces, eso fue una de las cuestiones que me gustó. La mujer ve más por sí que un hombre, ¿no? O sea, Sí. como hombres son más complejos en cuanto a la parte Ujú. médica o asistir con el médico. Entonces, y lo otro también, obviamente, la parte del embarazo, que es una etapa muy bonita de la mujer y todas esas cuestiones. Cuando el doctor Ramiro, que tuviste oportunidad de platicar con él y yo, nos conocemos hace ya muchos años, probablemente más de 20 años, de Órale. hecho casi estudiamos juntos. No, pues, Eso es algo que crecimos muy de la mano y entonces cuando nos especializamos juntos en ginecología y veíamos mucho la parte de obstetricia. Pero durante la carrera de medicina y durante la parte de ginecología, veíamos que la endometriosis era una enfermedad que prácticamente se veía en una clase. Decía, pues sí, las mujeres tienen endometriosis, sí, las mujeres no pueden embarazarse, sí, la mujer tiene mucho dolor. Y pues lo importante en esto es ver la posibilidad de embarazarla, ¿no? O sea, eso es como el tema triste que decías, o sea, eso es como se ve la endometriosis en la parte ginecobstétrica, o sea, como, sí, o sea, el foco era para ser mamá. exacto, No era ni totalmente. siquiera el No era su sufrimiento. calidad de vida, no era, sí, pues va a tener dolor, pues Oh qué my God. mala onda. Y Ajá. ya, y era como, pues sí, a una cirugía, quemar los focos de endometriosis, eso podría mejorar la parte del dolor, pero que tampoco era una cuestión que realmente le ayudara a la mujer, fue lo importante. Ujú. Entonces, después hicimos juntos mínima invasión, hacer estos procedimientos, esterectomías, quistes de ovario, todo eso, a través de la paroscopía, pues era algo que nos llamaba más la atención y que tenemos más y que fuimos dejando la parte de obstetricia y que era la parte del embarazo a hacer todas esas cuestiones. Pero después de que hicimos mínima invasión, nos dimos cuenta que en México estábamos muy retrasados en esta cuestión de endometriosis Sí. y los tratamientos que se están haciendo en Brasil, en Italia, en Francia, y que en México no habíamos visto eso. Si acaso uno que otro doctor era el que empezaba ya a tener esas cuestiones. Entonces, literalmente dijimos, pues la verdad es que somos ignorantes todavía, a pesar de Ujú. ya haber sido especialistas, a pesar de ya haber tenido un alta especialidad en invasión, y vimos que los tratamientos que estaban haciendo en México estaban quedando cortos. Sí. Entonces fue ahí como empezamos a buscar y sobre todo entender la complejidad de la enfermedad, que es totalmente algo multidisciplinario porque normalmente la endometriosis se ve mucho el ginecólogo, Ujú. pero sabemos que puede estar invadido la vejiga, que le toca al Sí. urólogo, invadido el recto, que le toca a la parte del proctólogo, la parte de depresión, ansiedad, todo eso que lo tiene que ver el psiquiatra. Entonces, que es un mundo totalmente diferente y que no solamente puede estar involucrado el ginecólogo. Entonces, Sí. fue a partir de ahí que dijimos, pues queremos tener los mismos centros de excelencia, los mismos lugares, o que las mujeres tengan acceso en nuestro país a los mismos tratamientos que se hacen en otros países. Y Claro. fue a partir de ahí que empezamos con esta idea. Sí, muchas gracias, porque la verdad es que antes, pues, ni idea, no sabíamos, o sea, años que tenemos aquí, bueno, yo que viví muchos años con endometriosis y, pues, nunca me pudieron decir nada, ¿no? Hasta que llegué aquí. Y es una de las cosas que, pues, nacen de esa necesidad, ¿no? Luego muchas veces veo que, pues sí, hay pocos médicos especialistas, porque me pongo, pues sí, a investigar y todo, y pues vamos avanzando, ¿no? En este aspecto. Y luego me acuerdo que también cuando vienen muchos chicos también aquí a aprender, ¿no? Porque pues Sí, ustedes son como de los primeros pasitos para empezar con pues a difundir esto, ¿no? Entonces por eso sí, pero estoy muy agradecida por su labor, porque si no, no sé qué hubiese hecho. al contrario, Ajá, muchas gracias. Y fíjate que una de las cuestiones es que sí tuvimos algunas limitantes al principio, obviamente, claro. porque incluso el hecho de empezar a decirles, oigan, hay que hacer un mapeo, hay que hacer un estudio que probablemente no se realiza tan frecuentemente en México. Sí, no. Entonces, ellos nos decían incluso, oye, pero ¿cómo vas a decirle a una paciente que haga una resonancia magnética, un mapeo,
cuando es un estudio caro, Sí, cuando es un estudio que no es accesible, pero sí, afortunadamente esto ha bajado los costos también, ha ayudado a que sea más accesible a las pacientes. Y si nos decían, no, esto para nosotros era como cuando empezaba la obstetricia y se hacía un ultrasonido, ujú. digo, cuando mi mamá estaba embarazada decía, pues, yo me acuerdo de haberme hecho un ultrasonido, ¿no? Sí, En esa época, y era algo inaccesible, exacto. pero que actualmente esto poco a poco va a ir evolucionando. Sí, y bueno, la esperanza es que vaya siendo Exacto, más accesible con el paso del tiempo, mientras más investigaciones haya, mientras más expertos en el tema haya, ¿no? Para que ya pueda ser un poco más alcanzable, porque, pues, no es barato, ¿no? Es sí, algo exacto. de lo que hemos hablado. Y bueno, a lo largo de tu trayectoria, ahorita que estamos hablando, ¿has identificado qué es a lo que más le temen los pacientes cuando están por recibir así su diagnóstico y saber cómo es que lo van a tratar? Sí, yo creo que una de las cuestiones importantes es que, pues, normalmente las pacientes que vemos probablemente han acudido ya con 6, 7, 8 Ujú. ginecólogos y entonces obviamente están buscando una respuesta a todo lo que está pasando. Y Sí, que incluso hay médicos que han minimizado su dolor, o sea, como aprende a sí, vivir con él, o pues así va a suceder, ujú, o no puedo hacer absolutamente nada por esto. Entonces, sí. o incluso decirles que todo está en su cabeza y que es estrés y cosas por el estilo. Es otra cosa, como me dijeron, ¿no? Es otra cosa tu dolor de espalda, ve con un, ¿qué me dijo? Terapeuta. Ajá, o algo así. Exacto, que es otra cosa que no Ajá, tiene que ver. ajá, Entonces, uno cuando viene, pues obviamente buscan esa respuesta a todas esas incógnitas que ha tenido probablemente durante muchos años y que nadie le ha podido resolver. Entonces, uno es el ya tener todo el diagnóstico, decirle, pues tus síntomas ujú, tienen una respuesta o sabemos por qué son. Entonces, hay endometriosis en la parte posterior del útero, cercano a los nervios, cercano a cuestiones de la vejiga, del intestino. Entonces, darles esa respuesta, por lo menos respiran y también ves su cara como dicen, bueno, no, literal, no me gusta escuchar esto, pero decir, no estoy loca, ¿no? O sea, sí. todo lo que yo estoy sintiendo tiene respuesta o lo estoy viendo. Y me acuerdo mucho que lloré cuando te dije: "Ay, no estoy loca". Al fin alguien que me dijo que esto tiene un nombre, ¿no? Sí, me Claro. acuerdo mucho de esa primera consulta en donde ¿te acuerdas que lloré? Sí, no, o sea, y es algo que le digo, no me gusta porque me da mucha tristeza Claro, que digan, oye, pues te consideraban que tú lo estabas somatizando o que tú tenías sí, este dolor por una cuestión o que no podías aguantar mucho el dolor, cuando en ujú. realidad una enfermedad es tan compleja y que ya ahora que lo vamos a hacer el mapeo decimos, pues sí, es entendible que tenga tanto dolor. Sí, y yo lo que te decía, ¿no? Es que ya me liberé de la culpa, o sea, de verdad ya, o sea, ya sé que no soy huevona, así, Sí, o sino sea, que es porque esto es una afectación de la endometriosis como exacto. tal. Y, por ejemplo, en cuanto a tratamientos, no te dicen: "Ay, ¿ahora qué va a pasar? Sí, ¿Qué va a también suceder?". una de las cuestiones y los miedos es, bueno, el uso de hormonales. Creo que una de las Sí. cuestiones importantes es que muchas veces se ha satanizado el uso de hormonales, Ajá, en el cual, pues dicen, híjole, no es que no quiero usar un hormonal porque sé que puede ujú, ser muy malo. Cuestiones que tienen que ver también con cuestiones de cáncer, cáncer de mama, sí, todas esas cuestiones. Entonces, la finalidad de esto es mejorar la parte del dolor. ujú, Sabemos que los hormonales no van a quitar la enfermedad, pero que mejoran de forma importante la parte del dolor y pueden mantener la enfermedad más estable. Creo que es uno de de los miedos eh, más más frecuentes. Lo fuertes. otro es el que tú le digas, tienes endometriosis y que eso les implique el pensar inmediatamente que no va a ser mamá. O Ujú, sea, porque dicen, oye, ya sé que tengo esto, entonces nunca va a poder embarazarme. Creo que es otra de las cuestiones importantes. Y también uno de los miedos frecuentes es qué va a pasar conmigo, ¿no? O sea, tengo que sí, operarme, no tengo que operarme, qué va a ser mi cirugía. ujú, Sabemos que todos los casos son diferentes. En algunos pacientes requieren procedimientos más complejos. ujú. En otros, el procedimiento puede ser relativamente más sencillo y hay quien no requiere cirugía. Entonces, Okey. esta etapa es importante y creo que son de los medios más comunes que tienen. Ah, okey. Y justo ahorita decías, ¿no? O sea, no todos los tratamientos requieren cirugía. ¿A qué se debe o qué es lo que determina que una paciente sí necesita cirugía y otra no? Son algunas cuestiones importantes. Uno, la localización. Ujú, Qué tan infiltrada está la enfermedad, que puede ser que okey, ya está más en la parte del intestino y está infiltrado, pues entonces muy probablemente requiere cirugía. En la parte también los endometriomas, que es la enfermedad que está en el ovario, si es muy grande, probablemente también requiere cirugía. Y lo otro es cuando okey, no se ha logrado eh, mejorar la parte del dolor o la calidad de vida a pesar del tratamiento médico. Entonces, okey. son pacientes en los cuales tenemos que quitar la enfermedad para mejorar la parte de inflamación, para que mejore la calidad de vida
y que esto. Y también otra de las cuestiones que la cirugía es retirar por completo la enfermedad, no solamente quemarla, Sí, pero que no es el fin del tratamiento, o sea, esto es parte de, y sí, todavía sigue la parte de la dieta, el ejercicio, fisioterapia, todo eso que sí. conoces muy bien, que es parte del estilo de vida. Sí, o sea, algo que yo luego pensaba mucho, o sea, es que de verdad te cambia la vida y te cambia tu estilo de vida, porque primero pasas, creo, y ya esto lo hablaré tal vez con una psicóloga que invité aquí, porque, o sea, pasas por una etapa de duelo Totalmente, realmente. sí, O sea, es de no manches, o sea, no voy a poder hacer, pues, primero ciertas, o sea, comer claro, todo, no voy a poder hacer primero ciertos ejercicios que yo me claro, acuerdo que también, o sea, como que al principio me limité a hacer ciertos movimientos como muy bruscos. Entonces, eso de que cambia tu vida, o sea, cambia tu estilo de vida porque pues ya no puedes hacer las mismas cosas y pasas como por un duelo de, sí, de acuerdo, ah, ¿no? Y ya después como que aprendes a decir, ok, este es el camino que pues tengo que seguir, va a ser algo muy integral y yo lo veo así, de todas maneras voy a vivir más ahora porque voy a enfocarme más sí, mi estilo de vida de acuerdo, saludable, que era algo que a veces no era tan consciente, o sea, sí viví mucho tiempo como que con regímenes alimenticios, pero era por algo físico, no era por claro, algo como que consciente de que iba a mejorar mi calidad de vida, mi salud. Entonces, ahora voy a vivir más. claro, sí, Sí, no, o sea, porque ya cambia tu estilo totalmente de vida. sí, creo que también es una de las cuestiones que cuando le dice a una paciente, pues tiene que cambiar tu estilo de vida, Sí, eso sí pasan por ese proceso de duelo, ¿no? O sea, oye, voy a sí, dejar de probablemente hacer esto que a mí me gusta mucho. claro. Decíamos, aparte del alcohol, que oye, pues es que yo soy muy Sí, fiestera y eso, y ahorita restringirme eso. Y creo que una de las cuestiones importantes es que sí son cambios en el estilo de vida, pero no es en el cual nunca lo vas a poder volver a hacer, sino exacto. de identificar cuáles son las cosas que probablemente te afectan más Sí, y las cosas que te afectan más, como poder limitarlos mucho. Y sí, entiendo esa parte que igual la comida y todo eso, que yo soy fan de la comida y todo, ay, yo que también, así híjole, que el restaurante nuevo que salió, que no sé qué, ay, yo voy. sí, sí, exacto. Sí. Entonces, y ese duelo es entendible, ¿no? Sí, y creo que a mí, por ejemplo, la comida es una de las cosas que más me apegó, ¿no? De, oh, mis taquitos, oh, mi hamburguesa de Claro. así, ¿no? Pero pues ahora es como dices, es educarte, Ujú, aprender y pues moderarte, o sea, tener como el balance y el equilibrio de exacto, todo esto, porque pues sí es algo que te pega, ¿no? Que te pega en tu estilo de vida y en todos los cambios que hay que hacer. de acuerdo. Y, y por ejemplo, ¿qué consecuencias tiene para una paciente vivir con muchos años sin el diagnóstico, o sea, sin saber qué es endometriosis, Una de o las qué tiene. cosas que dijiste correctamente es, normalmente uno de los síntomas más frecuentes, más que el dolor, es la fatiga. Sí, Entonces, es una paciente que dices, pues no es que soy floja, ujú, sin embargo, es que todo el tiempo estoy fatigada por esta inflamación que se presenta por la enfermedad. Entonces, pues son muchos años. Hay algo que a nivel mundial se conoce como, que es el faltismo, que es como ir al trabajo, o bueno, no ir al trabajo ujú. por esas cuestiones en cuanto al dolor o la Ah, sí, fatiga, ajá, okey. pero hay algo que se conoce como presentismo, en el cual estás en el trabajo, pero no haces tu trabajo porque tienes dolor, porque estás Sí, fatigada, todo esto. Entonces, realmente disminuye la parte que tienes. Hay algo que también llamamos que es un fog mental, en el ujú, cual justamente puedes tener cuestiones importantes como que no tengas tanta memoria, que no mm, tengas cuestiones importantes como que no puedas hacer operaciones matemáticas, eso porque obviamente entre el dolor, entre la fatiga, tiene todas sus implicaciones. Eso estábamos hablando como cuestiones, digamos, más comunes, ajá, pero también obviamente la parte del dolor. Si sí, es una paciente que todos los meses tiene por lo menos 3 días con mucho dolor y que obviamente también deja de estar en ese momento con su familia o con sus hijos o con su pareja, y luego si lo multiplicamos por los años, quiere decir que sí, probablemente en un año no estuvo un mes sí, totalmente. Entonces, eso obviamente eso es calidad de vida para ella. claro, Y también, pues, obviamente, todo lo involucro que viene en cuanto al crecimiento en otros lados, como puede ser en los ovarios, como puede ser en el intestino, todo eso, obviamente tiene repercusiones diferentes en la parte, los síntomas a nivel gastrointestinal, la parte de las evacuaciones, todo eso afecta a cada paciente diferente, okey. pero todo tiene mucho que ver en cuanto a eso.
Sí, o sea, podríamos decir que conforme menos, o sea, pasen los años y no sepas, o sea, la enfermedad puede ir Sí, avanzando, va ¿no? progresando. Invadiéndote y, pues, por consiguiente, pues, puedes tener menos días Claro, felices, ¿no? O sea, sí, son los días que más pasas con dolor que los exacto. días que estás como tranquila, ¿no? Eso Incluso es como la finalidad sería detectar la enfermedad muy temprano. Digo, sí, decimos, probablemente incluso en la principios de la etapa reproductiva con las primeras menstruaciones, y a partir de ahí empezar tratamientos. ¿Con qué? sí, Pues obviamente para evitar que esto suceda. Eso sería lo que debería de suceder. claro. Desafortunadamente no sucede esto y a veces las mujeres tienen respuestas en los 30, Sí, en los ujú, 40 y que ya perdieron probablemente 20 años de su vida sí. bajo estas cuestiones. Sí, porque, o por ejemplo, o sea, yo en mi caso lo platicaba en el capítulo 1, que, o sea, yo la verdad es que, pues, desde chiquita, pues, ya Claro, tenía mucho dolor, sí tuve ovario poliquístico, pero, pues, no hubo nada más que me dijera, o sea, no me vio un experto, no hubo nada que me dijera: "Ah, pues mira, esto también es un síntoma de endometriosis", y ahora que lo pienso, pues sí había sí, cosas que me estaban haciendo red flags de endometriosis, pero, pues, no había quien me dijera que hacia dónde debía ir, ¿no? Entonces, como dices, o sea, totalmente. va avanzando, un tiempo se calma, Ujú, ¿no? Y ya después llega un punto en el que, pues, detona otra vez todo y se vuelve peor, ¿no? Que, claro, o sea, como que de repente incendia todo y ya es cuando de verdad decae tu calidad de vida muchísimo, ¿no? de Que es acuerdo. algo que, pues, me pasa a mí y creo que le ha pasado a muchas con las que he platicado y así, que, pues, empiezan como con una cosita y después va todo aumentando, ¿no? Y es esto de lo que platicabas, Sí, empieza como mientras más pasa el tiempo, pues, más va afectándote, ¿no? de acuerdo. Y bueno, sabemos que ahora que yo tengo endometriosis y que he vivido con esto, hay un término que siempre me viene, ¿no? Que es el brote de endometriosis, Ujú, ¿no? Flare up. Y, ¿nos puedes platicar un poquito sí. como a los que nos ven o escuchan de qué se trata esto, el Sí, brote de endometriosis? el brote de endometriosis es algo muy interesante porque se presenta o puede ser que en un periodo de un tiempo, puede ser en un mes cíclico o en un mes en específico, tengas un dolor muy fuerte. No Ujú, los que normalmente tienes. O sea, tú sabes, bueno, tengo mis cólicos y son de intensidad 5 o 6, pero que de repente un mes ajá, sea muy fuerte, sea un dolor 10 de 10 que dices, oye, esto no es normal, tengo que ir justamente a un hospital, tengo que ver a alguien. Entonces a eso lo llamamos un flare-up. Es una inflamación que está más excedida y puede ser por muchas causas. Decíamos, la dieta, ujú, el estrés, cuestiones que suceden normalmente que en una paciente que no tiene un diagnóstico, que no tiene un tratamiento, pues obviamente esto puede incrementarse y que a veces estos flare-ups pueden ser una vez cada mes o pueden ser una vez cada 3 meses, puede ser ujú, una vez al año. Entonces tampoco es que sea tan específico. Eh, ¿Qué sucede mucho en estos casos? ujú, Decíamos, la endometriosis puede ser una enfermedad que no sea una urgencia en el aspecto que normalmente no hay que operar inmediatamente, okey, sino hacer un diagnóstico, pero normalmente estas pacientes cuando tienen un flare-up es cuando más se operan sin un diagnóstico adecuado y las llevan a un mm, quirófano, porque dicen, okey, oye, algo está pasando, sí, hacemos algunos estudios, no sabemos qué, vamos a entrar y normalmente se hace una cirugía abierta para ver qué está pasando y se dan cuenta que probablemente lo que había es endometriosis. Entonces, estos brotes ujú, son complicados sus manejos, pero hay que, con un tratamiento adecuado, con la dieta, con el ejercicio, fisioterapia, podemos controlarlo de forma importante. okey, Entonces, cuando se tiene un flare-up, sí hay que tener un tratamiento adecuado. En una paciente que no tiene un diagnóstico, probablemente sea algo que no sea quirúrgico y primero hacer un mapeo para okey. determinar si esta paciente tiene enfermedad, bajar toda la cuestión inflamatoria y después con todos los estudios que se requieren poder ya, si es necesario, hacer un procedimiento quirúrgico. Pero sí, estos flare-up son muy cíclicos, a veces pasan una vez al año, Ujú, pero que obviamente, lo que decimos, tienen muchas repercusiones porque a veces son pacientes que terminan hospitalizadas, sí. son pacientes que terminan en quirófano o con una cirugía abierta sin un diagnóstico o tratamiento adecuado. Adecuado. Y decías que, o sea, lo detona el estrés, la falta de alimentación, o sea, podemos evitarlo, pero también hay factores como Sí. que de plano, aunque lo hagas mejor y todo, que salga, o sea, que haya un brote. Podemos evitarlo, sí, lo que decíamos, una buena alimentación, el ejercicio, fisioterapia, eso ayuda también justamente un tratamiento adecuado. Es poco probable que suceda cuando Okey, estas cuestiones se presenten. A veces hay que modificar un poco el tratamiento para que esto no se presente, pero siempre y cuando
lo primero es tener el diagnóstico, ¿no? Sí. Eso es, si ya sé que yo tengo el diagnóstico de endometriosis, entonces estos flare-ups se pueden presentar, pero si ni siquiera lo tengo, entonces yo llego con mucho dolor Sí, no sin van a saber qué saber. está pasando y pues obviamente puede ser desde el apéndice o puede ser, Ay, yo, exacto, justamente, o sea, sí, de sí, una sí. cuestión de apéndice, todo eso, pero es una urgencia porque tiene dolor. Claro, claro, sí. Y puede pasar después de una cirugía, o sea, por ejemplo, ¿no? Que ya tienes tu diagnóstico, te hicieron la cirugía de decisión y todo. Después de esto, ¿puede pasar un brote? Puede pasar un brote, sí, lo que Ujú. decíamos, a veces tiene mucho que ver con la cuestión del seguimiento. Sí, Decíamos, la cirugía no es todo, es una parte del tratamiento, pero sí la dieta, el ejercicio, todo esto que es los sí, cambios en la calidad influye. y el estilo de vida van a influir. Si Sí, estás con mucho estrés, probablemente pueda también. suceder esto. Si probablemente tu alimentación no fue la mejor, Sí, también puede pasar. Si el tratamiento también a veces hay que modificarlo un poco, puede suceder. ok. La finalidad de todo esto es evitar que haya flare-ups. Y lo otro es que inmediatamente después de una cuestión quirúrgica, no vemos mejoría inmediatamente. Sí, es Es, un proceso, sí, ¿no? es un proceso. Yo les explico muchas veces a las pacientes que si una persona se fractura jugando fútbol, no regresa a jugar fútbol al siguiente día de la No, cirugía. por supuesto que no. Ajá. Tiene que tener un proceso de rehabilitación, Sí, primero es empezar poco a poco para después empezar otra vez como a jugar. sí, Algo así de forma simplificada es, o sea, una vez después del quirófano, pues vas a pasar por un proceso, fisioterapia, alimentación, todo eso, para que puedas recuperarte claro. y evitar esos flare-ups. Sí, porque pues yo me acuerdo cuando fue mi cirugía, fue en diciembre, entonces pues obviamente no podía comer piernita, no podía Sí, comer nada, claro. porque pues Y en esa época, claro. sí, fue una época un poco difícil. Pero sí, o sea, no puedes de repente empezar a hacer como todo y tratar que todo fluya normal, ¿no? Exacto. Incluso, por ejemplo, yo lo he vivido en el ejercicio, vamos con calma y así. Y por ejemplo, a mí me acuerdo mucho que me dio un brote 6 meses después de mi cirugía, que sí Claro. vine a urgencias, pero a mí la calabaza no me cae muy bien. Entonces estaba como que empezando a asimilarla y de repente comí una calabaza de una especie, no sé qué rara, que era amarilla así, Sí, claro. y no, o sea, eso fue algo que o sea, me cayó muy mal. De Por eso acuerdo. yo creo que también es como la importancia que mencionabas de todo integral, conocer tu cuerpo, ir con especialistas, nutricionistas Exacto. expertos, porque ellos te ayudan mucho a través de sus estrategias a identificar qué es lo que sí puedes comer Ujú. y qué es lo que no puedes comer. Entonces, como bien dices, o sea, eso fue después de mi cirugía, pero fue un alimento que de plano mi cuerpo dijo, ¿sabes qué? No, mi ciela, o sea, de Sí, sí, sí. no, Exacto. no te está cayendo De bien. acuerdo. Y pues sí fue un dolor muy, 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 muy fuerte, que pues sí tuve que venir a que me pusieran pues algo y ya, Sí, ¿no? Pero después ahí entró como el miedo de, ¿y si ya va a ser así, claro, otra vez. no? O sea, Claro, como claro. que otra vez Sí. empiezas a pensar en, es que ya no me había pasado y me pasó y ahora qué, entonces ya después, me acuerdo que creo que te escribí y Ujú. fue así de, no, pues sí, ya ahora tengo que dejar de comer calabaza. Sí, Sí, no, o sea, ya son alimentos que te detonan, exacto. entonces dejar de comer y eso, o sea, ese alimento que sabes que te cae pesado, que te puede provocar algo y ya es como que retomar tu estilo de vida y la verdad es que ya he estado muy bien después de eso, ¿no? Pero como dices, son como factores que ya tienes que aprender e identificar De acuerdo, en tu totalmente. cuerpo. Eso es lo que pasa, que esos factores, pues probablemente vuelven a estallar esas cuestiones. Sí. Hay que bajarlo, esta parte inflamatoria y que pase. Y recordemos que desafortunadamente lo que decíamos, esta enfermedad probablemente o empieza en la parte reproductiva, es decir, probablemente una niña de 11 años, 12 años empieza con esta enfermedad y que cuando se diagnostica tiene 32, tiene Ujú. 42 años, entonces ha tenido 20 años con la enfermedad. Entonces, esos flare-ups después del posquirúrgico puede ser también porque pues, es una enfermedad muy crónica. Sí. Entonces, que obviamente hay que mejorar todo esto. Sí, como decías, ¿no? O sea, es un tantos años que viviste con Exacto. algo que de repente, pues, tienes que adaptarlo. O sea, y tu cuerpo también tiene que adaptarse a Sí, estos cambios, a este nuevo estilo, a todo, ¿no? Porque, pues sí sí tiene memoria, ¿no? Tiene sí, memoria de todo lo que ya habías pasado y habías vivido. Y sabemos que, bueno, la endometriosis, como decías, en muchos casos causa infertilidad, pero no en todos. exacto. O sea, no es en todos los casos. Hay una frase que yo luego escucho mucho.
no sé, creo que es un mito de, ay, embarázate y se te va a quitar. ¿Qué nos puedes decir de esto? Porque yo, o sea, ahora que sé un poquito más, como que me vuelvo loca y esa frase hasta me hace enojar Sí, porque digo, claro. ¿cómo dices eso, no? O sea, platícanos, o sea, esto es un mito, ¿no? Muy, muy, muy grande alrededor de la endometriosis. Sentimos lo mismo. Siento el mismo coraje cuando les dijeron, embarácense". Eso es un mito Sí. y tiene una lógica en cuanto a esto que no es del todo cierto, pero bueno. Ujú. ¿Qué pasa? Uno de los tratamientos para endometriosis es el uso de hormonales. Okey. En algunos hormonales son semejantes a la hormona, o bueno, es una hormona semejante a la del embarazo, a Okey. progesterona. Ujú. Entonces, eh, obviamente cuando los niveles de progesterona están elevados, como es el caso del embarazo, Okey. y lo otro es que no tienen menstruación, pues entonces los dolores se van a ir, por Okey, así decirlo. okey. No en todas las pacientes también. El problema es que pues van a estar probablemente sin dolor durante algunos meses que dure el embarazo, Ujú, 9 meses, ujú. pero después de ya tener a su bebé, va a tener un bebé y va a tener dolor. Sí. Entonces, que no es la respuesta. Pues bajo esa lógica, por eso dicen embarázate y también porque dicen, bueno, embarázate ahorita que la enfermedad no está tan avanzada y que pudieras evitar esa parte de la infertilidad. Pero esto no es del todo cierto. Hay pacientes que aún con la enfermedad durante muchos años se pueden embarazar. O Okey. sea, eso es algo que sabemos. Sí es una de las principales causas de investigación cuando una paciente va y que no puede embarazarse. Ajá. Lo que buscan es que no tenga endometriosis Okey. en los centros de reproducción y todo esto, pero no es la respuesta correcta, lo que decíamos, porque nos ha tocado mucho ver, bueno, yo tuve 2 embarazos, pero tengo muchísimo dolor. Y entonces es una Sí, paciente que, pues, probablemente pierde días de estar con sus hijos por el dolor. por el dolor, ¿no? Entonces, que no es la respuesta. Hay quien dice: "Yo mejoré mucho después del embarazo". Pudiera ser, pero que no es una realidad y que no es algo que realmente todas las pacientes que embaracen. Y ahora me ha tocado pacientes de 24 años que el ginecólogo les dijo: "Pues embarázate", ¿no? Ay, no. Cuando es ahorita ni en sus planes No, 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 está por eso. supuesto que no. Entonces, o sea, dijo: "Es que mi ginecólogo anterior me dijo que me embarazara a No, los pues 24 meses", y yo como, pues no, o sea, ni ajá, siquiera probablemente estás pensando en eso, ujú, y que la respuesta sea, pues, tener un hijo. O sea, sí, ajá. son cosas No, muy o sea, extrañas y que imagínate el impacto, ¿no? Porque, o sea, pensar en que la solución es que necesito criar a un niño por exacto, muchísimos años y que va a ser mi responsabilidad por muchísimos años para no vivir con dolor. O exacto, sea, que tener esa opción en tu vida está muy, muy, muy difícil, porque, pues, tienes que pensar, no, ¿voy a vivir con dolor o voy a criar a un niño? totalmente. Entonces, eso está cancelado, por favor. Sí, no, 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 cuando alguien les diga eso de embarázate, por favor, huyan de ahí, o sea, no. Sí, O sea, les digo, es un mito justamente porque hay mejoría, porque no hay menstruación, claro, entonces por eso pueden tener algo de mejoría, pero eso va a durar 9 meses. sí. Y eso porque hay algunas que a pesar de eso tienen dolor. Y, por ejemplo, yo, o sea, un día hablando de esto, pues, un familiar me dijo así de: "No, pues, es que yo siempre he vivido con dolor, siempre he tenido así mucho sangrado, pero, pues, tuve a mis hijas, mis hijas, o sea, ya son grandes también, o sea, tienen como 30 años, y pues, yo pensé que ya, pero cayó en urgencias hace poco, muy, 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 muy mal, muy, muy mal". Y pues evidentemente, si bien por muchos años, o sea, como que no hubo algo como crítico, sí Claro, tenía dolor y sí, sí tenía como agotamiento, pero no hubo algo muy crítico, pero se tuvo que llegar a ese punto en que tuvo que estar internada mucho tiempo, porque pues por esa idea, ¿no? En la cabeza de que, pues, como ya tuve hijos y sí, como y ya ya se quitó. sí, eso está terrible, ¿no? Así que no, no es cualquier No, cosita el hecho de decir embaracete y ya ten hijos, y ¿no? lo otro es que también, o sea, un poco el caso que dices, a mí me sorprende un poco, o bueno, no es un poco, me sorprende mucho la normalización del dolor. O sea, Ujú. que la mujer está cuando yo les pregunto: "¿Tienes dolor en la menstruación?". Pues lo normal. Y yo: No, "¿Qué es lo normal?", ¿no? O sea, exactamente, yo no podría vivir con dolor, o sea, no. ¿qué es lo normal para ti? Ajá. Entonces, que ellos esa pregunta para ellos es como que lo normal, sí me sorprende mucho esa ¿Y te cuestión. acuerdas que después de mi cirugía, creo que fue a los 2 meses después, que yo te dije: "No, pues sí, oye, pero es normal que me dure 3 4 días", Sí, y tú: exacto. "¿Sí?". Sí, sí, sí. Porque a mí me duraba 7 8 y sangrado así cañón y dolor, y yo así de, pues es que para mí era normal, o sea, yo 7 días
pues sí, o sea, es lo que siempre Sí, me ha porque era mi pasado, normalidad. ajá, es mi Exacto, normalidad, ¿no? sí, Entonces, como dices, esa normalización, esa mentalidad, pues sí está, por eso hay que hacer esta información, ¿no? Hacer estos podcasts para saber qué es lo que tenemos que enfrentarnos y saber qué pedir y saber qué hacer, ¿no? sí, Ante estas totalmente. situaciones de Incluso hemos tenido llamadas que nos dicen: "Oye, manché, tuve menstruación, pero no tengo dolor". O sea, eso es lo normal y, pues, esa es la respuesta correcta, ¿no? Eso debería ser lo sí, normal, ajá, pero obviamente se tiene tan normalizado el dolor que eso es lo que no es lo normal, que ¿no? no es normal, Exacto. sí, y eso está muy cañón. Y, por ejemplo, supongamos que, o sea, presentaba infertilidad por tener endometriosis. Después de que sea, no sé, supongamos que tiene que llevar algún tratamiento, Claro. ya sea con cirugía o sin cirugía, ¿sí existe la posibilidad de embarazo? Sí, una de las cuestiones importantes es que en las cirugías de endometriosis, Ujú, nosotros hablamos cirugías reproductivas. Son aquellas en el cual, pues, como pareja o una mujer está buscando o pretende embarazarse y que por alguna cuestión no ha podido, entonces, y que normalmente después de hacer un mapeo y esto, entendemos que la enfermedad es una de las causas. Lo que produce la enfermedad es que todos los órganos que están cercanos a la enfermedad okey. tengan prácticamente una normalidad o que les produce inflamación y les produce que no estén en su lugar. Es decir, Ajá, si yo fuera el útero y yo soy la trompa, lo que produce es que se contraiga o se haga un poco hacia atrás. ujú, Y todo esto que en vez de estar así recto, empieza a hacerse hacia atrás, pues no permite una adecuada fertilización. Lo otro es también la adenomiosis, que es la enfermedad que está dentro del útero, produce mucha inflamación, y eso también genera que no se pueda dar un embarazo, los miomas, que también producen inflamación, permite todo esto. La enfermedad cuando está en la parte posterior, en los ovarios, baja algunas cuestiones importantes para la reproducción. Entonces, lo que se ha visto, y es algo que también lo hemos visto en el instituto y lo hemos visto también en artículos científicos, es que una vez que se trata la enfermedad, ajá, y si en este caso un procedimiento quirúrgico, se mejora la tasa de fertilización. okey, Entonces, podemos, en la cirugía lo que se hace es tratar de restaurar la anatomía a lo más adecuado posible para que obviamente se pueda dar este embarazo. Entonces, hemos tenido pacientes que no pueden embarazarse, okey, que una vez que llegaron al instituto, tuvimos que hacer un procedimiento, mejoramos la parte o restauramos la parte de la anatomía lo mejor posible y que nos dicen, pues ya tengo 2 meses de embarazo y que eso para órale, nosotros es una súper sí, noticia. Que obviamente decían, bueno, yo no me podía embarazar ujú, y a partir de la cirugía, unos meses, solito quedé sí, embarazada, ¿no? Entonces, fluyó, para nosotros obviamente es algo súper bueno el que, o parejas que también buscaron durante mucho tiempo y tuvieron muchos intentos por fertilización in vitro, ujú, probablemente 3 4 y vienen al instituto o hacemos un procedimiento y que después dicen, oye, otra vez tuve que hacer un procedimiento in vitro, pero quedé embarazada. okey. Entonces, que son las cuestiones que para nosotros es un súper gusto escuchar esas noticias y que nos llegan frecuentemente, oye, ya estoy embarazada. Ay, qué emoción, Sí, sí, para ¿no? nosotros es mucha emoción el poder ayudar a estas personas, a estas mujeres a esa meta que probablemente lo buscaron por eso y también que vivan una vida sin dolor. Sí, exacto. Y como decías, porque es uno de los muchos miedos que tienen Claro, las mujeres cuando dicen: "Sí, es endometriosis", ¿no? exacto, Porque sí, como no es en todos los casos, pero sí hay una mucha relación, ¿no? exacto, Entre estos 2, entonces ya ahí como que ya sabemos que puede ser viable, ¿no? sí, Esta totalmente, parte. Entonces eso ya te da un poco sí, más de tranquilidad, pero pues siempre y cuando pues sean con expertos, sí, claro, ¿no? que el tener endometriosis no significa tener infertilidad Sí, y ¿no? que una vez que se diagnostica, se puede hacer cuestiones importantes para restaurar la anatomía. Exacto. Y otra pregunta que me gusta mucho es, o sea, ¿qué crees que falta en el sistema de salud de México para atacar la endometriosis o ¿Ok? para atender mejor esta enfermedad? Creo que sí falta mucha capacitación. Sí, Sabemos que para poder aprender y saber bien de la enfermedad y todo eso, pues no se hacía aquí. O sea, los centros más importantes era ir a Italia o ir ujú, a Brasil para ujú, poder aprender todas las cuestiones de la enfermedad. Actualmente ya se tienen centros más a nivel nacional, pero que en la institución privada tiene muchas implicaciones. Uno, el poder tener un diagnóstico. Son muy pocos los médicos radiólogos que tenemos en México que okey, se dedican a ver endometriosis. Prácticamente podríamos decir que son menos de 10. okey, Entonces, el que el radiólogo en su formación pudiera detectar la enfermedad en etapa temprana
ya sea por ultrasonido o por resonancia magnética, sería una cuestión muy buena en cuanto a esto. A veces se detecta, pero también viene la otra cuestión, la parte quirúrgica, que es un procedimiento en el cual siempre se debe hacer por laparoscopía y los entrenamientos para la laparoscopía tampoco están accesibles en todo el país. Okey. Me parece que lo último que investigué fue que hay aproximadamente como 15 cursos a nivel nacional para laparoscopía en ginecología, Sí, entonces son poquitos. son poquitos, Sí, sí, y que son el poquitos. número que recibe a veces es entre uno o 2 ginecólogos, cuando creo que en el país se gradúan 2000 ginecólogos al año. Entonces, el que reciban a 30 médicos solamente y se reciban 2000, pues sí hay es una diferencia. Y lo otro también es que lo que platicamos es una enfermedad que debe ser multitratada, y me refiero Ujú. en centros en el cual haya un ginecólogo, haya un cirujano de colon, haya un urólogo, Sí, haya psiquiatría, haya una neuropelvióloga, un neuropelviólogo, haya cuestiones importantes en cuanto a nutrición, fisioterapia. No todos los centros en el país o no todos los hospitales tienen acceso a eso. sí, Normalmente, los que tienen o podrían tener un acceso a eso son los hospitales de tercer nivel. okey. Entonces, que eso complica, y también el espacio en el quirófano. Ah, el tener a todos estas personas en una sola cirugía Sí, es también es muy complicado. complicado, ¿no? Exacto. Ajá. Entonces, creo que sí existen muchas barreras que se tienen. No digo que no se puedan, pero que todo esto hace que se retrase el diagnóstico, que se retrase el adecuado, tratamiento. Sí, y justo que sea accesible, porque Exacto, como dices, o sea, son tan pocos los expertos, son tan pocos los radiólogos, tan pocos, por ejemplo, los expertos en nutrición, exacto. que con dieta antiinflamatoria, Ujú. que, pues, la verdad ahí es donde hay mucha área de oportunidad para poder que pues, expandir pues, este conocimiento, ¿no? Que lo que yo veo mucho de ustedes es que se van a congresos, que investigan, que aquí vienen chicos a Claro. aprender para que me acuerdo que, bueno, a mí me tocó cuando yo estaba, que estaba en Argentina, ¿no? Sí, Ya ujú, después vi que llegó ándale, Lu, ya después vi que llegó alguien de Veracruz. Entonces, ya cuando me preguntan así yo soy de Veracruz, ¿no? Originaria, entonces luego me preguntan, cuando subo información, y le digo, mira, este doctor que veo que ya está atendiendo también en Veracruz. Entonces claro, es como poco a poco ir expandiendo para que vaya llegando a más lugares, vaya siendo más accesible totalmente. también, Sí, llegando también incluso, no sé, a algunos lugares públicos, porque también pues mucha gente no tiene acceso a pagar, ¿no? Pero sí, pues eso va a ir, creo que avanzando conforme pase el tiempo y como decías, o sea, ahorita como están especializados los costos, pues tienden a ser altos por oferta, demanda, por per se todo lo que claro. económicamente implica, ¿no? Pero pues lo ideal sería como eso, ¿no? De que ya vaya siendo más accesible y que personas que pues por años han sufrido y que pues ni siquiera a veces tienen la posibilidad de ir a una revisión ginecológica, pues que al menos haya ahí como no sé, como un timbrecito de, oye, Sí. la endometriosis existe, ¿no? El dolor no es normal si te sientes así. Sí, de acuerdo. Y una de las cosas, mi mamá es médico ¿Ok? y ella me dice siempre como, ¿cómo es que tienen tantas pacientes? O sea, en mi época yo no veía tantos pacientes con endometriosis y le decía, bueno, ella se dedica a otra cuestión totalmente diferente en el área de la medicina, pero dije, Ujú. bueno, probablemente era tanto la normalización del dolor, Sí, eran tantas esas otras cuestiones que pues no se diagnosticaban, ¿no? sí, O no. sea, probablemente estas mujeres siempre ha habido, pero también otra de las cuestiones importantes es que las dietas que tenemos actualmente son más cuestiones en las cuales no son tan naturales, o tenemos muchas Sí, cuestiones inflamatorias o no, eso, y eso también hace que haya más pacientes. afecta. Totalmente. Sí, Afecta de afecta. forma importante. Y creo que todo esto, o sea, ha hecho que también la endometriosis, que era una enfermedad en la cual antes era como muy aislada, Ujú, no es una moda, sino que ya se esté visualizando, que era lo que pretendíamos. claro. Y créeme que para nosotros fue una barrera cuando empezamos en México, porque te voy a platicar lo que nos pasaba. Sí. Las aseguradoras Ujú. en México, cuando nosotros teníamos la parte de ginecología, no poníamos que una paciente tenía endometriosis, porque para la aseguradora quería decir que era infértil y que estaba haciendo un proceso de reproducción. No Entonces, aplicaba. no aplicaba, exacto, no cubrían. Entonces, cuando nosotros empezamos a decir, oye, voy a poner una paciente por endometriosis, entonces la aseguradora decía, no, es una paciente que quiere tener Sí, reproducción. Nosotros, ajá, no, es una paciente que tiene dolor, claro, es una ajá, paciente que tiene disminución en la calidad de vida, es una paciente que
no es la cuestión reproductiva, es todo lo que hay detrás de esto. Es una paciente que tiene fatiga, todo esto. Entonces, fue un poco complejo empezar a hacer entender estas cuestiones, que una cirugía de endometriosis no solamente es porque quiera cuestión reproductiva, y lo otro es que también veíamos médicos, cirujanos, coloproctólogos, que decíamos, oye, hay que hacer una cirugía en la cual hay que hacer una resección intestinal, hay que hacer esto, y nos decían, pero ¿por qué le vas a hacer esto si Ujú. es una enfermedad benigna? Entonces siempre se ha catalogizado como una enfermedad benigna, que no es oncológica, que no es un cáncer, pero obviamente las repercusiones que tiene, pues a veces son semejantes a esto. Entonces ha sido un ir poco a poquito abriendo esos Sí. espacios y Ujú. visualizando la enfermedad, y creo que gracias a esto actualmente se conoce más de la enfermedad. Gracias a estos espacios también, Ujú. justamente, permite que más mujeres estén informadas de esta Sí, enfermedad. sí, porque, o sea, mencionas algo, bueno, 2 cosas importantes, ¿no? La primera, lo de la aseguradora, porque recuerdo que, sí me preguntan así de: "Oye, ¿y usaste seguro?". Y yo: "No, pues sí", porque a la mejor hay muchos que tal vez todavía no los metan dentro de Claro, sus enfermedades que sí, o sea, que sí entra, ¿no? Que sí entra claro. y sí puede ser efectivo, porque aún vamos poco a poco, o sea, no está como tan generalizado. Entonces, sí me preguntan y, pues, ya ahí les digo cuál. ¿No? O sea, cuál se aplicó y todo. Y, otra cosa importante que mencionas, o sea, es un algo que me dio mucho impacto cuando yo lo leí fue de que, o sea, es como un cáncer blanco. Exacto. O sea, ¿por qué? ¿Por qué tiene estas como características? Pues, Bueno, o sea, yo ya lo leí, pero no, pero no, ¿quién o sea, quién se claro, pero no. expliques, porque tú eres el experto. Una de las cuestiones importantes es que sabemos que, el cáncer, pues, tiene implicaciones importantes en la calidad de vida, Sí, que lo mismo pasa con endometriosis, decíamos, el hecho de perder días, probablemente a veces una semana, ujú, a veces puede ser menos días de ir al trabajo por estas cuestiones. 2, la forma en la que invade, es ujú, decir, pues, sabemos que el cáncer tiene esto que llamamos metástasis y sí, que la endometriosis no le llamamos igual, no es una metástasis como tal, pero que sabemos que puede estar en la parte posterior del útero y puede estar en la parte del intestino y puede estar en la vejiga o puede estar en la parte cercana al pulmón. O sea, hay muchas zonas y que obviamente el tratamiento para cada paciente es diferente, ujú, pero que esta invasión va teniendo implicaciones, decíamos, en la okey, función de la vejiga, en la función del justamente el intestino, okey, en cuestiones reproductivas y que obviamente tiene repercusiones e impacto en la calidad de vida de la mujer. El dolor, ujú, la inflamación, sí, todo eso tiene mucho que ver, agotamiento, totalmente el ujú. agotamiento, el me siento fatigada y no quiero hacer absolutamente nada. Entonces, por eso decimos que es un cáncer blanco. Desafortunadamente, no se le da la importancia que el cáncer, Ujú, no. pero es algo que puede. Sí, o sea, yo creo que como bien dices, o sea, también no se le da tanta la importancia porque no es como que haya tanta mortalidad. No Exacto, significa que no pase, o sea, exacto, no significa que no pase, pero no hay tanta mortalidad como pasa con el cáncer, de ¿no? acuerdo. Sí, pues, o sea, sabemos que es 1 en 10 y que es Ujú, una alta proporción, o sea, más de ajá, 200 millones de ya, pacientes. O sea, es muy complejo la cantidad de pacientes que tienen endometriosis. Y lo otro es que lo que dices, la mortalidad, o sea, normalmente en un cáncer, pues obviamente va hacia allá. ujú, Pero que un diagnóstico adecuado, pues va a evitar esas cuestiones, pero sí hay muertes por endometriosis. Son las menos, pero pero sí sí hay, suceden. ¿no? Ajá, sí, sí puede pasar. ¿Y por qué? O sea, así que tú sepas, ¿por qué ha pasado esto? O sea, ¿es porque ya está muy avanzada? Sí, hay cuestiones en lo cual está muy avanzada. Ajá, La última que recuerdo muy, muy bien es de una paciente que era incluso parte del gobierno de África ah, y okey, ella falleció porque tenía endometriosis a nivel pulmonar, tuvo varias complicaciones por esto y a partir de ahí ya no estuvo ya no también la puedo, parte pulmonar y falleció. okey, Este, También complicaciones quirúrgicas, que es otra de las cuestiones, o a veces sí se presentan urgencias en las cuales, por decir, cuando hay un endometrioma muy grande, cuando hay enfermedad en el ovario, a veces lo que puede pasar es que hay una torsión, o sea, se voltea el ovario por el okey, peso que genera esto, y entonces esa sí es una implicación médica porque se para la circulación ovario y tiene sus repercusiones. Entonces, no son las menos, sí. pero obviamente se presentan y creo que también es una de las cuestiones importantes por lo cual no se le da la importancia que requiere. Sí, exacto, porque, como dices, o sea, no lo escuchamos tanto de, Claro, murió por endometriosis, a que murió por cáncer, de acuerdo, pero no significa que no suceda. O exacto. sea, afortunadamente no es como,
no hay tantas personas, de acuerdo. ¿no? O sea, los casos son menos, pero pues también yo creo que lo que veo mucho aquí también es la repercusión en tu calidad de vida, que eso es, o sea, sí te afecta demasiado. Sí, eso es lo más No, importante. sí, o sea, pues vivir agotada todo el tiempo no está bien. No. No, no está bien y con dolor mucho menos, porque tampoco puedes dormir. Sí, de acuerdo. Y aunque duermas, tu Ex cuerpo no se repone al 100%, ¿no? Sí, Entonces, no. eso es importante. Y Ujú, decíamos, incluso cuando hay un endometrioma, que es la enfermedad en el ovario, la posibilidad de tener cáncer por esto es 3%, o sea, realmente es baja, ujú. pero siempre les digo, nunca es cero. Sí, Entonces, esas también son las cuestiones sí, importantes. porque, pues, hay una pequeña relación ahí Exacto, que no deberíamos de ignorar, ¿no? O de acuerdo. minimizar, Exacto. minimizar. Mm. Y, por ejemplo, ya para ir cerrando, ¿qué mensaje le darías a alguien que sospecha que tiene endometriosis, pero o no se siente escuchada, o se siente ignorada, o le dijeron: "Embarázate", o ya sabes, Sí, creo muchas que cosas. lo que te decía, para mí es muy triste escuchar esas cuestiones cuando dicen, pues, solamente está en tu cabeza, es Sí, por estrés, tienes que relajarte o embarázate. ujú, Eso es una de las cuestiones más tristes que no me gusta escuchar, pero que pasa y lo veo rutinariamente. Entonces, para mí, para una paciente que siento eso, que existimos gente que nos dedicamos a esto, expertos en cuanto al área, que lo que buscamos es que acercarnos, que ellos también tengan un acercamiento con nosotros para ver de qué forma podemos ayudarlos. sí. Eh, También, incluso ahora manejamos con estas cuestiones de la pandemia, eso, citas virtuales, Ah, entonces en el cual puedes, si vives en otro estado de la República, puedes acercarte y por lo menos tener un diagnóstico y tener un tratamiento lo más adecuado posible en cuanto a esto, y que no están solas, o sea, existen tanta información y quiero agradecerte porque ay, gracias. justamente estos son los canales que permiten a la Sí, mujer tener una información plena y que no es también, sabemos que hay muchas, veo información en Facebook que, no, yo me tomé esta hierba y con eso me ay, sí, funcionó, o yo me tomé estas cuestiones y eso fue lo más maravilloso, y comunícate conmigo para vendértela y sí, cosas por el estilo, ajá, cuando no es esta información realmente adecuada. O vemos tantos mitos en cuanto a tener endometriosis, decíamos, siempre se asocia con infertilidad al 100%, ujú, cosas por el estilo, y que no es la información correcta. Entonces, estos foros permiten que más mujeres se enteren, que se hagan cargos de su enfermedad sí. y que existimos gente que podemos ayudarles y estamos dispuestos a esto. Sí, muchas gracias, porque justo, pues, yo aprendí mucho de ustedes, la verdad, y yo dije: "Pues, si a mí me funcionó como aprender, saber en dónde estaba parada y hacia dónde tenía que ir, pues, eso ya como que me dio una luz", y dije: "Ah, okey, pues, voy a vivir con esto, pero sé cómo vivir con esto, sé qué hacer, sé hacia dónde ir". Por eso fue la inquietud, ¿no?, de Claro, informarlo, porque eso también te empodera a hacer preguntas, a saber qué hacer, o cuando te digan algo, decir: "Oye, no", ¿no? sí, O sea, como que también decir que, pues, no, que hay cosas que no. Entonces, me pasaba mucho que también luego me preguntaban: "Pues ya embarázate, ¿no?". Y yo así de: "Pues no puedo, porque tengo endometriosis". Entonces yo decía: "Si nos incomodamos, si me incomodo yo, que se incomoden claro, todos", porque sí está cañón, de o sea, acuerdo, porque mucha gente piensa que por ser mujer, pues, no vas a tener problemas y te vas a poder embarazar como si nada, ¿no? Pero, pues, está esta afección que, pues, nos está ahora sí, afectando, ¿no? O sea, que sí nos está, pues, impactando nuestra claro. vida. Y comentaste algo que es súper interesante y relevante, que a veces las demás personas consideran que va a ser algo, pues sí, darlo por hecho, el que Ujú, tienes una pareja y te vas a embarazar, que no saben lo que hay detrás, ¿no? Desde exacto. lo que está viviendo una paciente con endometriosis, desde el dolor y desde el intentar embarazarse y no poder Sí, hacer. Entonces, creo que eso es una de las cuestiones importantes y también que tienen aladas como ustedes que les permiten tener esa información. sí. Eso creo que es también súper valioso. Sí, muchas gracias. Estamos tratando de hacer lo mejor posible No, para que pues llegue a más mujeres claro. y lleguen a los lugares adecuados, que creo que también eso es bien importante. Y ya para finalizar con esta última preguntita que me parece muy interesante, ¿qué le dirías a un familiar de alguien que sospecha tiene endometriosis o que tiene endometriosis? Uno, que presten atención. O sea, creo que una de las cuestiones que escucho frecuentemente en la consulta es que sí me decía que tenía dolor, pero yo lo normalicé y dije, ah, pues yo tuve dolor y o está exagerando, ¿no? O sea, que presten atención a esas cuestiones, a esas red flags que están sucediendo, que las escuchen y las entiendan Ujú, y que les decimos, esto no es algo que esté pasando en su cabeza, tiene todas las implicaciones que representa esto,
tiene un porqué, se Sí. puede identificar qué es lo que está pasando y entonces que sí escuchen a tanto a sus hijas, probablemente incluso son sus amigas, incluso con él van a Sí. desayunar a veces dicen, oye, tengo muchísimo dolor, no puedo ir porque tengo mucho dolor y me ha tocado que me decían, es que fui a un brunch y yo tenía muchísimo dolor y le decía, tengo mucho dolor y las amigas, ay no, qué exagerada, o sea, eso no es cierto, güey, cosas que Ya no te quieres pasan. ir, ya te Ajá, pusiste sí, nerviosa, ¿no? claro, por el estilo yo decía, oye, pero les está pidiendo ayuda, o sea, Claro, que esto no suceda entre las amigas o entre la mamá o las sí, hermanas también es bien complicado. Incluso la pareja, o sea, sí, eso también es otra de las cuestiones, que la pareja también, a mí me da mucho gusto ver cuando vienen con sus parejas porque, ajá, oye, yo veo cómo está y yo veo lo que está pasando, entonces sí, necesito que nos ayuden para poder resolver esto. Entonces creo que son muchas las cuestiones que que hay que tener en cuenta. sí, observar, como dices, o sea, no echar en saco roto todas las palabras que te dice, todos los momentos en que porque, no sé, a veces he escuchado así que me cuentan, ¿no? De que: "Ay, es que no quiero salir y no quiero hacer nada". Ah, O exacto, sea, a veces hacemos el mayor esfuerzo por tratar de mantenernos, sí, pues, bien, pero, pues, la verdad es que sí hay planes que cancelamos a último minuto de porque acuerdo. no podemos, o sea, porque de verdad o nos sentimos superagotadas, o el dolor nos tumbó, o tenemos náuseas, o sea, son cosas que sí te afectan. Entonces, no es por payasada, sino es porque de verdad nuestro cuerpo no está reaccionando como debería, Sí, ¿no? totalmente, Entonces, como no echar en saco roto todas esas red flags de dolor, de cansancio, de agotamiento, de, pues no, de no tener ánimo. de acuerdo. Sí, creo que eso es lo más importante y te digo, me sorprende un poco que entre mujeres como, ah, no, qué exagerada, eso no pasa. Sí, era Sí, como, o ajá, sea, pues sí, tu enfermedad es muy severa y por sí, eso tenías todo eso, por eso no tenías ganas de hacerlo. Y desafortunadamente, lo que decíamos, esta es una enfermedad multidisciplinaria y sí, que hay que involucrar a psicología, a ujú, la parte de psiquiatría, porque va relacionada con ansiedad, con depresión claro. y todo esto que también lo agrada de forma importante. Sí, y como decías ahorita, lo de la psicología, hay un tema que quiero después tratar, que siento que es bien importante, porque a mí me pasaba que, por ejemplo, ya estaba como en esa parte de ya no llevo una dieta estricta antiinflamatoria, y pues de vez en cuando como que se me antoja comerme, no sé, un pedazo de hamburguesa o algo así, pero después te entra como esa culpa Sí, de: exacto. Me "Ahora acuerdo me que sí. va a doler, me va a doler". Claro, Entonces, es algo que sí he estado tratando de trabajar, o sí, sea, de sí, acuerdo. porque sí pasa, o sea, implica también muchas esas cosas, ¿no? Sí, Entonces, por ejemplo, sí en cuanto a lo familiar y los amigos, luego si iba a un lugar y yo decía: "No, no puedo, no, muchas gracias, solo tráeme esto", o así. Entonces, no es por ser mamonas, sí, no, o para sea, no nada. es por ser No, o sea, claro, porque eres consciente de que hay cosas que de te acuerdo. pueden detonar y que puedes llegar a un punto, ¿no? Por ejemplo, en las posadas navideñas, ¿no? De, ay, una copita, un vinito, un alcohol, o sea, pues, se vale decir que no, Claro, porque sabes lo que implica para para tu ti, cuerpo claro, y para tu totalmente. cuerpo. Entonces, yo creo que como también eso, ¿no? O sea, de ser conscientes de que por algo te está diciendo que no, no seas terco, o sea, porque luego te insisten, ¿no? Así de: "Ay, sí, pero un traguito, pero una cosita, ay, no te vas a pasar". Y yo, o sea, sé que no, pero prefiero, Claro, pues no, o sea, de si es mi acuerdo. decisión y si quiero sentirme tranquila conmigo misma, pues mejor así, ¿no? Mejor así lo hacemos. Claro que no significa que no me voy a echar mis taquitos de vez en cuando o algo así, pero como ya conociendo que todo con medida, sabiendo cuándo sí, cuándo no. Por ejemplo, yo hasta me descargué una aplicación estas de las de ciclos, Ajá, las de ciclos porque digo, se va acercando mi etapa de como ovulatoria, ¿no? Y claro. luego ya viene mi menstruación. Entonces, en esta etapa específicamente voy a prestar cuidado en qué como, qué hago. Tal vez ya después puedo como que Exacto, como darme ese lujito. darme ese lujito, Sí, exactamente, pero pues sí es como tener también ya esa planeación, eso que te ayuda a ser sí, consciente, ¿no? totalmente. Ay, pues muchas gracias por Un gusto como siempre. este espacio. Ya sabes que te agradezco mucho porque, pues, fuiste un salvador en mi vida, porque lloré contigo y me decías: "Tranquila, todo va a estar bien, vamos a salir de esto". Entonces, te agradezco mucho. Y, pues, bueno, el doctor Rivera, también lo encuentran en redes sociales como Rivera, Sí, ¿verdad? sí, Aquí lo voy a dejar. Está en el Instituto Doyen. También luego anda, pues, dando así por varias partes, ¿qué? sí, Conferencias y exacto. así. Entonces es un supermédico.
y una súper humano, la verdad. Muchas gracias Muchas por gracias. tu labor. Y pues ahí, si quieren encontrarlo, pues también está en el Instituto Doyen. Y pues algo que quieras agregar, algo que quieras decir. Lo que decía, agradecerte por la confianza, porque también el que vengan a veces de otros lados Sí, y vengan hasta acá para vernos. Y lo otro es que agradecerte porque tomas tu tiempo y esto para llevar este mensaje a más personas. sí, Entonces creo que eso es súper importante y súper valioso. sí. Y gracias por tu tiempo. Muchas No, gracias. un gusto como siempre.